Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la inauguración de esta exposición de proyectos de vivienda pública, el proyecto Pilot. Gracias por acudir, todos los asistentes que estamos aquí en nuestra sede del colegio, a todos los que nos acompañan en formato online, que ya creo que forma parte de nuestra forma de asistir a los actos. Y decir que se trata de una exposición itinerante de estas propuestas finalistas y presentadas al concurso de proyectos de vivienda pública, el proyecto Pilot, Innovación y Sostenibilidad de la Arquitectura, que ha organizado la Vicepresidencia Segunda y Consellería de la Vivienda y Arquitectura Bioclimática a través de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, en colaboración con la entidad valenciana de Habitatge y Sol y con nuestro Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Yo creo que, como el título mismo indica, es un concurso, estos concursos que van a servir de una experiencia pionera para la sostenibilidad y la eficiencia energética y un ejemplo de aplicar las siguientes viviendas de promoción pública. Yo creo que es un gran papel el que nuestra Consellería, que la Administración está haciendo, porque de alguna manera yo creo que tiene que servir de lanzadera, ¿no?, para cambiar el modelo tradicional de construir y que realmente cambiar nuestro modelo cultural en los que nos incluimos a los profesionales. Yo en este sentido quiero dar la enhorabuena y mostrar el agradecimiento del Colegio de Alicante a Héctor Illueca, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Arquitectura y Climática, Laura Soto, me ha dicho que sí, Laura Soto, secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Nuria Matarredona, directora general de Innovación Ecológica en la Construcción, y al compañero Miguel Martínez Perayón, que viene a representación del COAP y en sustitución del compañero Luis Sendra, que le ha sido imposible acudir. Decir que la Generalitat Valenciana impulsó la licitación de varios contratos de servicio para la redacción de proyectos y de dirección facultativa para la construcción de edificios de vivienda pública y que se constituyen como demostradores de la construcción sostenible, tanto en términos sociales, económicos y medioambientales, y que promueve la innovación como mecanismo imprescindible para fomentar la necesaria resiliencia en la arquitectura, potenciando la transformación tecnológica en la que nos encontramos inmersos todos y la investigación aplicada para lograr la transformación de nuestro entorno construido. El uso de materiales más eficientes, más sostenibles, el uso de técnicas constructivas basadas en la industrialización de la vivienda, procesos estandarizados. Ha sido un concurso ajeno a las valoraciones económicas y todos esos son conceptos que están en una latente actualidad. Yo creo que no es que el mercado lo necesite, es que la cultura en la que estamos inmersos en estos momentos lo requiere. Tengo que felicitar, lo estaba haciendo, por este concurso que ha tenido, yo creo, un magnífico resultado, por la apuesta por la innovación, por la calidad, en definitiva, en esta línea. Anteriormente, cuando se dio aquí el premio del edificio de Alcoy, mostré la política que está teniendo también el colegio, ¿no?, en la redacción de pliegos, que también en definitiva apuesten por la calidad. Ahí estamos todos. Estaba comentando también a Laura recientemente que también el Colegio de Arquitectos está también creando unos trabajos de innovación en colaboración con la Universidad de Alicante, buscando esas nuevas soluciones de construir que den respuesta a nuestro código técnico a los momentos actuales y introduciéndolos como trabajo de grado y de fin de máster. Es decir, y creo que ofrezco desde aquí pues la colaboración del colegio a la Consellería para que todos trabajemos en la misma dirección, porque es importante todo este trabajo luego darlo y ofrecerlo a nuestros profesionales, a nuestro mercado, porque en definitiva como profesionales también demandamos todo este tipo de soluciones constructivas y entre todos ser capaces de cambiar otra forma de construir, en la que yo creo que está claro que es un gran requerimiento y que es el gran reto que tenemos por delante. Y nada más. Después felicitaré y daré la enhorabuena a los premiados en la exposición, pero bueno, vamos a paso la palabra al compañero Miguel Martínez. Muchas gracias a todos por estar aquí, también los que nos están viendo a través del streaming. En primer lugar, pues disculpar la ausencia de Luis Sendra, el decano, que está ahora mismo
en un pleno del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y también en un foro importante que se está realizando en Madrid. Por supuesto, dar la bienvenida al vicepresidente y al conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a Laura Soto, arquitecta, compañera, secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y de Sostenibilidad Energética, y a Nuria Matarredona, que también es arquitecta y es la directora general de Innovación Ecológica en la Construcción, ¿no? Yo creo que ya todos estos términos nos están indicando hacia dónde van las líneas estratégicas del Consell. Ese concepto que tiene que ver con la sostenibilidad, como decía Emilio, entendida en todos sus aspectos, no solo económica, sino también social. Y pese a que es verdad que estamos en una coyuntura donde quizá estamos abusando muchas veces de este concepto, incluso lo llegamos a pervertir, yo creo que en este contexto todos tenemos bastante claro que estamos en un mundo con unos recursos muy limitados y que eso nos hace ser especialmente responsables, ¿no? Y en una disciplina como la de la arquitectura o la del urbanismo, en la que tiene una importancia tan grande y un impacto tan fuerte en el territorio, pues es donde tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de desarrollar nuestro trabajo, lo que nos obliga a estar continuamente, no sé si se me oye bien, continuamente reciclándonos, continuamente formándonos, este esfuerzo suplementario que sí o sí tenemos que hacer. Y yo creo que todo esto explica muy bien las relaciones que tiene en este momento esta consellería con el Colegio de Arquitectos, en el que estamos en un proceso de continua interacción, de continuo trabajo de equipo, donde vamos… yo no creo que haya un día de la semana en el que algún miembro de este equipo no esté en contacto con las personas del colegio, desarrollando infinidad de iniciativas. El mes pasado estuvisteis aquí explicándonos cómo gestionar, cómo podíamos hacer para acceder a los fondos Next Generation, ¿no? Se hizo en Alicante, se hizo en Castellón, se hizo en Valencia. Al final, cómo desde la Unión Europea, el Estado, la Comunidad Autónoma se han ido articulando mecanismos para, en una situación complicada como la pandemia, pues convertamos estas amenazas, ¿no?, en oportunidades de retomar esa agenda 2030, ya un poco incluso pensando en el año 50, ya se va hablando, ¿no?, porque está ahí. Y yo creo que es muy positivo este trabajo en equipo, ¿no?, donde las políticas de gobierno pues están en sintonía con los profesionales, con los colegios profesionales, con los arquitectos y los demás colegios profesionales. Respecto al concurso, pues reiterar lo que ha dicho Emilio, ¿no? O sea, felicitaros por el formato, porque no es habitual y yo creo que es de agradecer. Sí, es verdad que a los estudios de arquitectura pues nos supone un esfuerzo, porque tenemos que hacer equipos pluridisciplinares, tenemos que formarnos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, pero al final se garantiza que con los recursos públicos se priman los criterios de calidad y de sostenibilidad. Y en ese aspecto creo que ha sido un concurso muy innovador, incluso muy generoso, ¿no?, a la hora de plantear las fases, los finalistas, reconocer las menciones y que todas ellas hayan tenido presencia en la exposición. Yo creo que estas cosas hay que agradecerlas y nada, simplemente animaros a seguir por esta línea y a seguir colaborando con nosotros, con el colegio. Y dicho esto, pues le paso la palabra a Laura Soto. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por las palabras de Emilio y Miguel. Para nosotros es un gusto poder venir a Alicante y que el Colegio de Arquitectos nos abra así sus puertas y nos ceda su espacio para poder compartir con ellos las iniciativas que estamos llevando a cabo. Yo quería simplemente recuperar 4 ideas sobre esta exposición de proyectos piloto, sobre la arquitectura, sobre la función ejemplarizante, sobre el cambio del paradigma y sobre ser un detonante. Sobre la arquitectura, como ya lo ha comentado Miguel y Emilio, bueno, pues no es baladí que el Consell haya puesto el foco, el zoom, en la vivienda y en la arquitectura como un eje central de sus políticas
ampliando lo que era antes una dirección general a que se convierta en una consellería para poder tratar todos estos temas que, además, el tiempo, para algunas cosas bien y para otras mal, nos ha dado la razón, como es la crisis del COVID, que ha puesto de manifiesto la importancia de la arquitectura. Pasamos el 80% de nuestro tiempo en los edificios. La gente ha recuperado la noción de la arquitectura, la importancia de la arquitectura, de cómo deben ser sus viviendas, cómo deben estar preparados los espacios de trabajo, los espacios de la calle, etcétera. Y eso, quieras o no, pues nos ha puesto un poco otra vez en el eje de la función útil de la arquitectura. Luego también la crisis climática y la crisis incluso provocada por la guerra de Ucrania hace que la arquitectura tenga esa triple vertiente económica, social y medioambiental, que también nos da una gran responsabilidad y nos hace ser protagonistas, ¿no?, en las políticas públicas y en la vida de las personas y de la ciudadanía. Con lo cual, el primer punto que he dicho, arquitectura, la arquitectura está como una prioridad del Consell. Será también por defecto que somos muchos los arquitectos que estamos en esa consellería, con lo cual establecemos mucha conexión con los colegios profesionales, que pensamos que sin ellos es imposible llevar a cabo nuestras políticas. Y creo que esto también está muy hilvanado con la nueva Bauhaus que anunció la Unión Europea, que también estamos trabajando pues, en esos ejes de la nueva Bauhaus. Y también, como se ha comentado, todos esos hitos de fondos europeos que han llegado con el plan de resiliencia después de la COVID, nosotros ya lo teníamos en nuestra agenda, ya estábamos trabajando en temas de residuos, de no hacer daño al medio ambiente, del desmontaje que hemos hablado antes en la visita a la exposición, con lo cual, digamos, es un match, diría no perfecto, pero es un match bastante claro y bastante positivo, alineado con las políticas que ahora se están financiando y que están en las agendas europeas, internacionales y de todos los Estados miembros. El segundo punto era la función ejemplarizante. Cuando llegamos, de las primeras cosas que arrancó la dirección de Nuria fue hacer una guía para hacer licitaciones medioambientales en temas de construcción, no solo para nuestra consellería, sino para todo el Consell, que han ido utilizando todos los departamentos, y pensamos que no podíamos pedir al resto, no podíamos empezar a legislar sin nosotros ejercer una función ejemplarizante y ayudar a que la Administración cambiara la manera en que licitamos. Lo digo en todas las ponencias que doy, me repito mucho, pero para el que no me haya escuchado todavía, se parece mucho a la metáfora de Maslow, que dice que si siempre utilizas un martillo, la solución siempre se va a parecer un clavo. Pues eso no lo podemos hacer. Debemos licitar de otra manera para conseguir resultados diferentes, y eso era una de nuestras primeras premisas, y no podía ser de otra manera en la vivienda pública, cambiar el paradigma del concepto que tiene la gente, la ciudadanía, que la vivienda pública puede ser otra cosa, y de hecho puede ser el revulsivo, puede ser el motor de arranque de una nueva arquitectura que incorpore cuestiones de género, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de pasaporte de los materiales, con todas estas cosas que seguro que va a andar en su presentación la directora general. El tercer punto que os he dicho era eso, el cambio del paradigma. Es muy importante que nosotros avancemos en esto como Administración porque se produce un efecto contagio. También desde lo privado miran los procesos que estamos haciendo en la vivienda pública para ellos también construir de otra manera y dar otras respuestas. No se pueden quedar atrás cuando la Administración está licitando de otra manera los proyectos de arquitectura y desde el punto de vista de la sostenibilidad lo está haciendo de otra manera. Entonces, yo creo que también es un cambio en el paradigma y porque también tenemos que cambiar este proceso y poner en valor, ¿no?, esa función, como ya he dicho, tan importante de la arquitectura. Y, por último, como detonante. Porque digamos que todo está maclado en una especie de perversión, yo diría, agradecida de todo esto. Y como estaba comentando con Emilio, pues en esta reflexión de cómo hacer los pilotos, pues Nuria, gran impulsora del BIM, se dio cuenta que queríamos hacer las cosas en BIM, pero que no sabíamos mucho de BIM. Y teníamos que hacer convenios con los colegios profesionales para poder financiar en parte lo que nos daba el presupuesto, financiar y ayudar a que los profesionales estuvieran formados en BIM, pero también lo estamos haciendo intra-GVA. También a nuestros técnicos y a nuestros arquitectos los estamos formando y estamos creando una especie de libro blanco del BIM dentro de la Administración para que también los técnicos puedan recibir lo que el mercado ofrece. Pero también hemos hablado con los institutos tecnológicos, porque cuando nos pusimos a hacer esto también dijimos, bueno, es que hay muchos productos innovadores que los arquitectos llegan a un concurso y quieren poner esos edificios, pero no saben dónde buscarlos, no saben luego cómo completar la ficha del código técnico, no saben cómo justificarlo.
Hicimos una ronda, que le estaba comentando a Emilio, lo digo porque para que veáis el detonante, que todo esto se macla con un montón de otras iniciativas y al final las estrategias convergen en una dirección que tenemos muy clara. Hicimos una ronda de todos los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana que trabajan con empresas valencianas que producen productos del sector de la construcción, algunos que desconocíamos, y hablo que somos arquitectas, y fuimos a visitar los institutos y hay muchas iniciativas que desconocíamos y siguen siendo desconocidas. Y para este año, desde la dirección de Nuria, pues hay una línea que es un convenio con todos estos institutos para tener una diagnosis, tener un gap de por qué necesitan esos productos para que los arquitectos los conozcan. Tienen que estar en una base de precios, tienen que estar con todas las justificaciones del código técnico, luego no los podemos meter en los programas de certificación energética. ¿Cuáles son los gaps? Para nosotros trabajar con esos gaps y poder un poco transferir de las empresas a través de los institutos tecnológicos todo este conocimiento y los arquitectos ponerlo en la cartera de servicios que los arquitectos pueden ofrecer y los profesionales. Por eso digo que está todo un poco macrado. Arquitectura, función ejemplarizante, el cambio del paradigma y el detonante de muchos otros procesos. Agradecer la participación, como decía Nuria, era imposible no recibir tantas propuestas sin poner en valor todo esto, sin generar una exposición itinerante por toda la Comunidad Valenciana. Os debo decir que estuvimos el mes pasado en Rebuild, en la Feria de Innovación y Digitalización de la Construcción en Madrid, en IFEMA. Éramos la comunidad autónoma invitada. Debo decir que dos cosas hicieron un poco que fuéramos la comunidad autónoma invitada. Una era el empeño de Nuria Matarrodona, que allá donde va es muy buena embajadora de las cosas de la Comunidad Valenciana, le digo aquí públicamente. Y la otra es que estos procesos en los que hemos puesto en valor la arquitectura y el trabajo de la mayoría de los participantes hacen que nos miren de otra manera desde otras comunidades autónomas o nos reconozcan el valor de un cambio desde la Administración, pero con la complicidad de los profesionales. Fue una de las cosas por las que eligieron y, de hecho, estaba allí en el escaparate del stand que teníamos y nos lo pidió gran cantidad de gente. Teníamos ahí un curre de descargas y, bueno, ha sido uno de los productos, digamos, tangibles del stand más exitosos. Así que muchas gracias por la asistencia a los que estáis aquí, a los que estáis en streaming y gracias al colegio otra vez por abrirnos las puertas de su casa. Gracias, Laura. Bueno, pues Paso la palabra a Nuria. muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia en el día de hoy, a los presenciales, a los remotos. Muchísimas gracias a quien me acompaña aquí en la mesa por todo el apoyo, al Colegio de Arquitectos, porque se ha volcado con esta iniciativa. Me consta que se han dedicado en cuerpo y alma a hacer que esta exposición pueda itinerar y vertebrar todo el territorio, adaptándola a las circunstancias específicas de cada uno de los lugares y, además, también pues, cómplice de aventuras, como hablaba la secretaria autonómica hace un momento, de otras tantas iniciativas como este proceso de digitalización para la sostenibilidad en el que nos encontramos inmersos en este momento y que tendremos la ocasión de presentar en breve, ¿no? Así que, en ese sentido, muchísimas gracias al colegio, pero también muchísimas gracias a la Vicepresidencia Segunda y a la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, porque desde el inicio han mostrado una clara apuesta por la innovación, por comprender y entender que realmente la arquitectura tiene un potencial transformador absoluto y que, innovando en arquitectura, realmente podemos ofrecer una mejor calidad de vida para las personas. Y, bueno, aprovechar también este impasse para agradecer públicamente a todas las personas que han hecho posible que el programa Proyecto Piloto pues, esté ahora mismo en el momento en el que se encuentra, tanto a los compañeros y compañeras de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, como a los de todos aquellos servicios que nos resultan complementarios. Hablábamos antes, intervenciones, abogacías, etcétera, que al final también han participado de todo este asunto, a la Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática, porque a fin de cuentas es que nos ofrece el marco para ejercer todas estas iniciativas, a los miembros del jurado por su dedicación en cuerpo y alma a valorar las múltiples propuestas que recibimos en el marco de este concurso.
pero por supuesto también a los miembros expertos que participaron. Sabéis que también contamos con evaluaciones externas en materia de energías renovables, de la mano del Instituto Valenciano de la Edificación, pero también en materia de perspectiva de género, de la mano de la Cátedra UNESCO de Género de la Politécnica de Madrid, y también y también de la Dirección General de Calidad, también en materia de excepcionalidades, etcétera, de calidad vinculadas con las normativas de habitabilidad y diseño. Y, por supuesto, gracias a todos los participantes que estudiaron, que se prepararon y que al final armaron propuestas súper potentes para presentar al concurso, que han sido el detonante de que hoy estemos aquí reunidos. ¿Cuántas horas le habéis dedicado? ¿Cuánto esfuerzo? Y no pensaba, desde luego, entendemos que era fundamental devolveros ese ejercicio con una pequeña muestra de agradecimiento, que es recoger todo ese material en este catálogo y en esta exposición que reconoce de alguna manera vuestro trabajo y que pone en valor todos los estudios que se han realizado en materia de arquitectura sostenible. Lo comentábamos antes, que ya nos llegan noticias de que se está utilizando el catálogo incluso en las escuelas de arquitectura, que en Revil, por ejemplo, es cierto que era como uno de los documentos que más iba manoseándose, ¿no? Y que todo el mundo quería consultar. Os digo también que lo tenéis, sabéis que la tirada en físico es solamente testimonial, pero que lo tenéis disponible para su consulta en el apartado de publicaciones de la Consellería, si alguien quiere también descargárselo, que es totalmente gratuito. Y bueno, por eso os decía que un poco la vocación de esta exposición de proyecto piloto era precisamente esa, la de reconocer el trabajo que se ha realizado desde los profesionales que tenemos tanto en la Comunidad Valenciana como fuera de ella. Hemos recibido propuestas incluso desde el extranjero, y también el poder utilizar este material que habéis producido entre todos vosotros para poder difundir y para que la gente pueda aprender más acerca de esta materia. Y bueno, y si me queda un último agradecimiento, es por supuesto al de los equipos ganadores del concurso, a nuestros flamantes adjudicatarios, con quienes estamos trabajando codo con codo para que estos proyectos sean una realidad dentro de muy poco. Somos todos muy conscientes de que se trata de una licitación muy innovadora, que incorpora cuestiones que hasta ahora no se habían puesto encima de la mesa. Lo comentábamos antes, todo lo que tiene que ver con BIM, pero también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la implementación del pasaporte de materiales, etcétera. Y al final, pues todo el mundo está aportando y se está dejando la piel para que al final los proyectos pilotos sean eso, auténticos demostradores de que hay otra manera de construir, y que en breve los usuarios estarán disfrutando y nos demostrarán que también hay otra manera de vivir. Y bueno, por no enredarme mucho, como veo que de tiempo vamos ya un poco ajustados, quizá no me voy a pasar rápidamente algunas diapositivas. Sí, claro. Así comparto pantalla para que Vale. te vean. Bueno, simplemente por recuperar algunos conceptos que yo creo que van a permitir que se entienda un poco mejor la presentación que después nuestros compañeros van a hacer de los proyectos de Valencia, Alcoy y Alicante, y que estamos deseando escuchar en primera persona. De hecho, van a ser sin duda la parte más interesante de la jornada de hoy. Pero bueno, simplemente por dar un poco ese marco, ¿no? Hablar que nosotros, de algún modo, lo que pretendíamos con la licitación, con esta nueva manera de plantear la pregunta, era encontrar ese espacio que, como veis, es muy pequeñito, pero es en el que realmente converge una propuesta que sea sostenible tanto en términos medioambientales, sociales y económicos. Y yo creo que esto es algo fundamental, porque cuando hablamos de sostenibilidad es una de esas grandes palabras que nos llenan la boca cuando las pronunciamos, pero realmente cuando estamos hablando de sostenibilidad es simplemente en este pequeño espacio en el que tenemos en consideración las tres esferas del impacto, ¿no? Y bueno, como os decía,
Tratamos de alguna manera de que los objetivos del concurso estuvieran muy claros y que se primara la calidad del producto final, no solamente por respeto a todo lo que tiene que ver con el trabajo intelectual de nuestra profesión, sino porque sabíamos que era la manera de realmente asegurar que los futuros usuarios de la vivienda pública disfrutaran de una vivienda digna y adecuada y no solamente eso, ¿no? Un concurso, como sabéis, en 2 fases con anonimato, en la que se primaba la promoción de talento, no se requería de experiencia previa para la participación, en la que se solicitaba que se generaran equipos interdisciplinares que abordaran todas las dimensiones del producto, desde la sociología a la arquitectura técnica, pasando por las cuestiones en materia de digitalización, etcétera, y en el que un jurado experto iba a valorar, sin considerar criterios económicos, la mejor propuesta, la que de alguna manera fuera más adecuada a cada uno de los lugares. Ya sabéis bastante acerca de los criterios de valoración del concurso. Como os decía, se valoraba la calidad, el interés científico innovador, el tipo de modelo habitacional que se presentaba. No nos olvidemos que no deja de ser un concurso de arquitectura, pero en particular de vivienda pública. Y bueno, con esa sostenibilidad por bandera, ¿no? Como os decía, un ambiental que hablara de lo que nos caracteriza como consellería, que es esa arquitectura bioclimática, esa arquitectura que sabe responder a las circunstancias específicas del lugar, a las orientaciones, a las ventilaciones y que recupera las lecciones de la arquitectura vernácula, haciendo hincapié en las medidas activas, lo hablábamos antes. Tenemos que ser muy conscientes de cuánto consume nuestro edificio, pero no solamente a nivel energético, sino también de agua, durante su diseño, en su ejecución y también, por supuesto, en su fase de utilización. Albergando los principios de economía circular, lo comentábamos antes, primando soluciones que sean fácilmente desmontables y que conviertan a nuestros edificios en auténticas minas de materiales en el momento en el que, por lo que fuera, tuvieran que perder su función como vivienda, y apostando por los materiales de proximidad y la bioconstrucción. Teníamos, por ejemplo, antes hablábamos del empleo del BTC en el caso del proyecto de Alcoy, por ejemplo, ¿no? En la economía circular, la reutilización de los materiales del edificio preexistente en el caso de Castellón. Como sostenibilidad social, lo hemos hablado antes, la importancia de las viviendas absolutamente inclusivas, en las que se incorpore todo lo que tiene que ver con esa sensibilidad por la perspectiva de género, espacios que generen igualdad y que de alguna manera diluyan pues, viejas digamos, jerarquías de género preexistentes y que de alguna manera pues todavía digamos, quedan muy cristalizadas en el tipo de viviendas que habitualmente utilizamos. También viviendas que respondan un poco mejor a las necesidades que actualmente tenemos. El modelo de convivencia ha cambiado radicalmente en los últimos años y en las últimas décadas. Poco tiene que ver ese modelo tradicional de familia con las nuevas maneras de vivir y de convivir que tenemos actualmente, y eso se refleja también en vivienda pública. Necesitábamos poder adaptar el parque público de vivienda a las necesidades que realmente se presentan. Y bueno, favoreciendo conceptos como la biohabitabilidad, eliminación de tóxicos, que se prime el bienestar de las personas, o incluso nuevos mecanismos de gobernanza. Lo hablábamos antes, por ejemplo, con las plantas bajas del proyecto de Valencia y la creciente demanda que tenemos ya de su uso, cuando ni siquiera todavía, como aquel que dice, el proyecto ha empezado a construirse. Necesitamos volver a encontrarnos y en este sentido los espacios en los edificios de vivienda pública pueden jugar un papel muy importante. Y bueno, sostenibilidad económica. Lógicamente tenemos que hacer el uso más eficiente de los recursos que podamos hacer. Por eso la digitalización es fundamental, no porque sea una herramienta en sí misma, sino porque es el único mecanismo que nos va a permitir lograr los objetivos de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a conseguir saber toda la información que contiene cada uno de los materiales, huella de carbono embebida, huella hídrica, etcétera, si no disponemos de mecanismos, de modelos en los que todos estemos hablando al mismo tiempo? Y de eso va BIM, el mecanismo que nos va a facilitar de alguna manera una construcción 4.0 e industrializada, y también señalar este punto de la monitorización. Lo hablábamos antes, el usuario tiene que ser un auténtico protagonista de el mejor uso de los edificios, y sabéis que realmente creo que es un 36% de la energía que se consume en la Unión Europea tiene que ver con la edificación en su fase de uso. Es decir, los usuarios tenemos que ser muy conscientes de cuánta agua consumimos, de cuánta energía consumimos, para realmente poder tomar decisiones mucho más razonables, ¿no? Y bueno, como os decía, comenzamos con 3 propuestas, con 3 emplazamientos. En cada uno de ellos experimentábamos algo diferente. Un barrio obrero cualquiera,
como es el barrio de Tendetes, una rehabilitación, como no podía ser de otra manera, en Castellón, en la avenida Capuchinos, en la que además hemos logrado ampliar 2 plantas para poder todavía conseguir más vivienda pública, y un caso paradigmático como es la intervención en un centro histórico, que parecía que no fuera a casar. Decían, innovación en centro histórico, ¿se puede eso? ¿Se vale? Se vale, por supuesto que se vale, y de hecho hemos recibido propuestas súper interesantes y hay un trabajo aquí también que realmente pues a todos nos ha sorprendido y muy compatible, ¿no? Y bueno, pues felicitar a todos los que habéis participado en estos 3 emplazamientos y por supuesto pues a las propuestas finalistas y a las ganadoras, que dentro de nada ya pues serán una realidad. La publicación, que con mucho mimo ha diseñado Dídac Ballester, recoge, como decíamos antes, con mayor o menor intensidad, pero sí que recoge todas las propuestas que se presentaron al concurso. Os recomiendo a los que estáis aquí y en remoto que le podáis echar un vistazo, porque se aprende, le pueden seguir dando vueltas y siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, pues que lo que comentábamos antes, que la idea sobre todo que ponga en valor y que no sea un instrumento de formación y de aprendizaje. Bueno, por no entretenerme mucho más, sabiendo que ya vamos con el tiempo justo, nada, volver a agradecer al colegio el esfuerzo que ha hecho por la itinerancia de esta exposición. Como os decía, una exposición también que recoge los principios de la economía circular, en la que se han reutilizado todos los paneles que presentaron los equipos ganadores y en la que se ha utilizado todo tipo de materiales reciclados y reciclables para que pueda circular, toda desmontable, con estos sistemas que nos permite montarla en diferentes lugares y que tenga pues una vida útil lo más larga posible. E insistir en el agradecimiento de esta Dirección General a todos los agentes que habéis estado involucrados con este programa de proyectos piloto, que esperamos pues en muy breve ya sea una realidad. Como os decía, en Castellón ya tenemos licencia y esperamos poder licitar dentro de muy poco. Posiblemente Valencia sea el próximo y bueno, para Alicante, para Alcoy, también ya quedan solamente unos pocos pasos para estar ahí. Así que muchísimas gracias y bueno, le cedo la palabra al vicepresidente Héctor Illuega. Muchas gracias por estar aquí y acompañándonos. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, en primer lugar, al Colegio de Arquitectos por la amabilidad y la hospitalidad que ha tenido al acoger esta exposición. Y, por favor, trasladadle un abrazo a mi querido amigo Luis Sendra. Permitidme que empiece estas brevísimas palabras evocando un episodio que me parece significativo. Sabéis que en el marco de este año Francis Queré, un arquitecto africano, fue el primero en ganar para ese continente el premio Pritzker, el galardón de mayor importancia en el mundo de la arquitectura. Me parece un reconocimiento simbólico y, en mi opinión, además, paradigmático de estos tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque Queré seguramente representa al arquitecto no como un genio aislado, sino más bien como alguien atento a los cambios sociales, históricos, económicos, culturales, en definitiva, del mundo en que vivimos. Alguien que sabe, en definitiva, que el futuro de la construcción pasa por lógicas mucho más sostenibles, más amables con el entorno y basadas en principios que tengan en cuenta los límites biofísicos del planeta. En este sentido, si me lo permitís, creo que esta exposición que estamos presentando hoy aquí es también paradigmática de los tiempos que vivimos. Demuestra la capacidad enorme de transformación que tiene vuestra disciplina, la arquitectura. La capacidad de adaptación también a una realidad que interpela al conjunto de los ciudadanos para hacer las cosas de otra forma que sea compatible con el entorno que habitamos. Me atrevería a decir que representa una nueva lectura de la arquitectura. Mirar con otros ojos los materiales,
repensar los espacios. Yo escuchaba con muchísima atención a Nacho cuando explicaba su proyecto y hablaba de un proyecto pensado en un contexto, que no es solo un contexto arquitectónico, sino que es también un contexto social. Le escuchaba sinceramente impresionado hablar de un proyecto pensado para ganar eficiencia energética y, por lo tanto, para proyectarnos hacia el futuro y hablar, en definitiva, de necesidades humanas, tanto de las ya conocidas como de las que hemos conocido en estos años bárbaros donde vivimos encerrados con el miedo y con la soledad. Una nueva lectura, en definitiva, de la arquitectura. Estos trabajos, en definitiva, que podéis ver en la exposición y en el catálogo, son un ejemplo de cómo es posible reducir el impacto de la edificación en el entorno, al mismo tiempo que se mejora la calidad de las personas que habitan esos mismos edificios. La modestia de las intervenciones, la conciencia de nuestra importancia relativa como una parte más del ecosistema del que dependemos, tiene que estar presente en vuestro trabajo, en nuestro trabajo. Claudio Napoleoni, uno de los economistas más importantes del siglo XX, llamaría a esto pensar en grande, que no es solo pensar en las cosas grandes, sino también pensar las cosas pequeñas desde una perspectiva grande. Yo creo que vosotros sois capaces aquí en estos proyectos de pensar en grande y creo que debemos serlo cada día, en cada acción, en cada planeamiento, en cada propuesta, porque los tiempos que vienen no tienen piedad y no van a permitirnos hacer otra cosa. El respeto por el entorno no es una posibilidad por la que apostar o no apostar. Respetar el entorno es seguramente la única posibilidad. Hemos de entender y ser capaces de explicar que eso, las intervenciones cuidadas y calculadas, pequeñas, a la medida de las personas, no son un problema, son una gran oportunidad. A mí, además de todo esto, me satisface especialmente estar hoy aquí con vosotros y vosotras, porque además estamos en presencia de las primeras promociones públicas de la Generalitat Valenciana en muchísimo tiempo. Y ser capaces de tirar adelante nuestros propios proyectos, hacerlo desde la sociedad civil, hacerlo con los agentes que reúnen más inteligencia colectiva, con los más activos, con los más creativos, en definitiva, es fundamental para la administración pública. Los proyectos que podéis observar en la exposición muestran una contribución, creo que innegable, a un cambio de tendencia que hemos de fomentar e impulsar. Es también responsabilidad de las administraciones públicas hacerlo y que se resume en 3 palabras: sostenibilidad, rehabilitación e innovación. Creo que apostar por la sostenibilidad, la rehabilitación, la innovación, como el motor esencial de un cambio de rumbo en la arquitectura, profundizar en soluciones constructivas sensibles a la transición ecológica, por la creación de espacios más amables, lo decía también la secretaria autonómica, receptivos a la igualdad y a la perspectiva de género, apostar por el bienestar de las personas es fundamental para esta vicepresidencia y es un compromiso del Gobierno valenciano. Creo, y termino, que eso queda patente en esta exposición y en este catálogo, donde trobaréis desde el proyecto, lo hemos visto antes en el recorrido que hemos hecho, de un edificio de viviendas que será el mayor que se haya hecho nunca en la ciudad de Valencia, con madera, pasando por la rehabilitación integral de un edificio con un consumo energético prácticamente nulo en Castellón, hasta una iniciativa habitacional flexible por su estructura modular, que es ejemplar y que se construirá en Alcoy. Por eso quiero daros sinceramente las gracias a todas las personas que habéis trabajado en estos proyectos, a las personas tanto ganadoras como a las finalistas del concurso que hemos promovido. Vuestros trabajos son el fruto del estudio, de la lectura y del pensamiento humano y merecen
el agradecimiento y el reconocimiento del Gobierno valenciano. Os lo digo con toda sinceridad y de corazón. Decía Gaudí que la arquitectura se ha de inspirar en la naturaleza. Yo creo que vuestros proyectos se inspiran en la naturaleza, pero van más allá. Se inspiran también en las necesidades sociales y nos proyectan hacia el futuro. Así que, de verdad, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la exposición de los proyectos ganadores y, si os parece, empezamos por Ignacio, Marí, Beneit. Yo le llamé Nacho. ¿Nacho? Bueno. Pues Nacho, es tu turno. Hola. En primer lugar, gracias al colegio por la invitación. Mi primer colegio profesional fue Alicante y parte de mi familia ha pertenecido activamente en la estructura del colegio, o sea que estoy muy orgulloso de estar aquí contándoos nuestro proyecto. Luego, gracias a la Consellería por el grandísimo esfuerzo de divulgación, el grandísimo esfuerzo en general y el gran esfuerzo de divulgación que han hecho de nuestros trabajos, sobre todo recogiendo el trabajo de todos los equipos participantes. Nosotros queríamos hacer una pequeña aportación, haciendo una reflexión pequeña, gráfica y autobiográfica de lo que ha supuesto este concurso para nosotros y entendemos que para el resto de equipos. La primera fase del concurso nosotros la hicimos 3 personas. En la segunda fase ya participamos más. En Castellón, si no me equivoco, participaron 19 equipos, en Valencia 38, en Alcoy 35. Si en la primera fase dedicamos 1 mes y medio de nuestra vida y un mes a la segunda fase, multiplicándolo por las personas y los equipos, en la primera fase le dedicamos 414 meses y en la segunda fase 120. Nosotros dedicamos, de verdad, 1 jornada y media a nuestro trabajo, hasta los sábados y los domingos de la segunda fase, son 654 meses. Son 55 años, toda una vida. La vida de una persona dedicada a este proyecto, por lo que estamos y damos las gracias de nuevo por la divulgación de todos, no solo de los premiados, sino de todos los demás. Bueno, a lo largo del proceso surgieron muchísimos conceptos que luego se han visto reflejados en el proyecto, pero que queríamos de alguna manera poner en valor alguno de ellos, como algunos son belicosos, pero por ejemplo nosotros desde el principio nos autoasaltábamos, o sea, queríamos constantemente asaltar las ideas convencionales de lo que suponía la vivienda a día de hoy. El concepto de verderizar también fue importante para nosotros. O sea, en Valencia tenemos uno de los ejemplos más interesantes, como es el Spyber, pero sí entendíamos que este procedimiento que se ha implantado mucho en el espacio público, en los edificios, poco se había hecho, ¿no? Y el concepto de verderizar nos parecía importante, incorporar el verde de la naturaleza en el edificio. Abrir la vivienda.
creíamos que también era importante, recuperando conceptos de los que luego hablaremos, como por ejemplo el concepto de pueblo, ¿no? Donde las casas se abren y la gente... Bueno. Ocupar de manera, casi de manera belicosa, ¿no? Ocupar espacios casi sin permiso, ¿no? Compartir la vivienda, ¿por qué no podíamos...? El tema del cohousing, ¿no? ¿Por qué no compartir nuestra vivienda o parte de la vivienda, ¿no? Aprender del uso, la monitorización que antes, en la que incidía antes Nuria, ¿no? El aprendizaje, ¿no? del civismo, de cómo comportarnos, de la energía que consumimos, ¿no? También era para nosotros una oportunidad de transformar la arquitectura, la ciudad. Para nosotros este proyecto nos abrió un campo de experimentación brutal, ¿no? También nos planteamos hackearnos a nosotros mismos, hackear un programa de vivienda, cómo hacerlo, cómo podía seguir haciéndose, ¿no? O mezclar a las gentes, ¿no? ¿Por qué no? Podemos, si ya hay experiencias de este tipo con el cohousing, ¿no? O cómo los espacios podían mutar, ¿no? Cómo podían cambiar, intencionadamente, sin mucho esfuerzo. No pasa. Vale. ¿Y ahora ya? A ver. Sí, perfecto. Bueno, como antes hablábamos con el vicepresidente, nosotros el proyecto realmente pivotó en torno a 3 conceptos, ¿no? Uno es la propia ciudad, la relación del edificio y la ciudad. La vivienda, cómo replantear, reformular las tipologías de vivienda actuales, y luego la técnica, ¿no? la construcción. En torno al tema de la ciudad, el edificio se sitúa en un barrio obrero, en un barrio con un fortísimo tejido asociativo, cultural, reivindicativo, y nos parecía una oportunidad, que ya se ha demostrado, ¿no? Que el edificio de alguna manera les diera la oportunidad de poder ocuparlo, ¿no? Es verdad que nuestra socióloga detectó que, como todos los barrios, tienen carencia de espacios, y el edificio era una oportunidad para dárselos. Por ello, la planta baja, bien agendada, con una figura que preferiblemente planteábamos que fuera la administración pública, como el dinamizador, se agendara para poder usarse tanto por la gente del edificio como la gente del barrio. Y con esto generar ciertas sinergias entre la gente nueva que de manera temporal llega al edificio y la gente que ya está en el barrio. Se producen sinergias y el edificio se convierte en un proyecto puente donde la gente que temporalmente se establece allí arraiga y termina quedándose en el barrio, que nos parecía también interesante. Esto lo reflejamos de esta manera en el concurso, ¿no? El edificio en el centro de la ciudad. Y luego la tipología de vivienda, ¿no? La vivienda como un espacio abierto. Ya veréis que la tipología abre sus 2 fachadas, convirtiéndose en un elemento pasante, muy mediterráneo, a la vez que abre su espacio al resto del edificio, ¿no? Buscamos esa dualidad o esa comparación entre lo que es la flexibilidad estática y la dinámica, ¿no? La dinámica, que es la que las cosas se mueven, ¿no? Correderas, tal, es costosísima y carísima, y la estática es la que el contenido de los espacios se va moviendo por el edificio sin prácticamente cambiar nada, ¿no? Entonces, esa nos parecía mucho más económica y más operativa. Y luego el planteamiento de un gran espacio donde compartir la vida, bien orientado en la zona sur, un gran espacio de día, ¿no? Y así lo reflejamos en el proyecto. Luego andaremos un poco más. Y luego la técnica, el edificio plantea su estructura con madera, que quizás es la innovación más importante, pero está pensado, todo él está pensado para poder reciclarse. Las R nos parecían importantísimas, ¿no? Reciclar y el reutilizar. Todo el edificio está pensado para poder reutilizarse. En la punta de la pirámide de la economía circular está la reutilización, no está el reciclaje. Entonces, nosotros los planteamientos que hacemos es
abogan por más una reutilización que un reciclaje. Y luego, como bien decían, el tema del edificio de consumo casi nulo, nuestro edificio lo va a ser, pero nuestra apuesta más importante ha sido la de utilizar más las medidas activas, o sea, lo que son buenas orientaciones, la compacidad, etcétera, etcétera, que las medidas, las pasivas, más que las activas, que cuestan mucho dinero y que, bueno, que están bien, pero sin volvernos locos. Hemos hecho una apuesta más por las pasivas que por las activas. Y luego, en cuanto a los espacios compartidos, hay 4 que quisimos poner en valor en el edificio, ¿vale? Uno es la huerta. En Valencia hay un concepto que es el tornallón, el trabajar todos a una, ¿no? Como la mesa del Rey Arturo, ¿no? Todos a una, ¿no? En torno a la huerta en Valencia y en barrios muy concretos se genera mucha vida colaborativa y mucha vida social. Entonces, nosotros pretendíamos que el huerto urbano tuviera presencia en el edificio, ¿no? Entonces, el planteamiento de la cubierta como un espacio verde, pero que a la vez fuera productivo y que generara esas sinergias, ¿no? Ese espacio colaborativo y común, nos parecía importante. Luego, el carácter de pueblo de los espacios, donde pudieran no solo plantearse, o sea, se pudieran producir esos encuentros fortuitos y que a veces terminan convirtiéndose en encuentros en los que se dedica mucho tiempo, donde la gente charla y dedica parte de su vida, ¿no? Sino que también se pudieran abrir las viviendas y pudieran darse, pues, el caso de que salgas a comer y salgas a comprar y dejes a tus hijos en la vivienda de al lado, o la mascota se pasee por todo el edificio. Bueno, que las viviendas fueran viviendas muy permeables y muy abiertas, y con eso también conseguir el tema de la ventilación cruzada, que era muy importante. Luego la plaza, pero la plaza ocupando el edificio, realmente haciendo una incursión directa, ¿no? La plaza como espacio de encuentro paradigmático. Nosotros la planta baja la planteábamos como un espacio de encuentro, un espacio de plaza cubierto, donde se puede dar infinidad de actividades, regladas o fortuitas. Y luego el salón, porque el salón es el espacio público de la vivienda, o sea, es donde recibes a la gente, es el único espacio, podríamos decir, que es público, ¿no? Entonces, nosotros queríamos conseguir tener ese espacio compartido por las viviendas, donde se pudiera hacer vida en común. En términos cuantitativos, nuestro edificio, si lo comparamos con un edificio convencional, la cubierta dedica un 60%, o sea, perdona, la planta baja dedica un 60% de su espacio, excluyendo núcleos de comunicación y zaguones y tal, un 60% al espacio, a las zonas comunes. En planta tipo, el 35% son zonas comunes, en la cubierta es el 80%. Aquí quería recalcar que todas las cubiertas se pueden pisar, pero no todas se pueden usar. O sea, esta cubierta estará cualificada, tendrá espacios de sombra y en la que se genera esa actividad en torno a los espacios de huerta. En definitiva, nuestro edificio plantea un 42% de su superficie para zonas comunes, cuando en un edificio convencional hay 0. Y luego, por contaros la tipo en la que Nuria antes ha incidido, la importancia de la tipo, nosotros en planta tenemos 3, que serían estas 3. Funciona, el acceso es por corredor a las 3 viviendas, a norte. Realmente el espacio íntimo de vivienda lo seguimos manteniendo, son espacios ordenados, pero más privados. Ya hay una zona a la que se puede salir, que está orientada a sur, que lo llamamos captador térmico. Realmente es una terraza en verano y un espacio totalmente cerrado en invierno, un captador térmico de verdad. Será un espacio donde se comparta la vida, donde se pueda salir, pueda entrar, o sea, se puede usar de diferentes maneras a lo largo del año.
Y luego hay una graduación de espacios desde el más cálido, que sería el de la zona sur, el gran salón compartido, hacia la zona de noche, pegada al corredor, que es quizás la más fría, ¿no? Existe esa graduación de espacios, que es muy importante para el funcionamiento de la vivienda. O sea, realmente nosotros apostamos por la flexibilidad estática, ¿vale? Y es que en función de la temperatura, de la época del año, por la no cualificación de los espacios, que es otro tema importante, nosotros el almacenaje de las viviendas lo planteamos en la espina central, en la de núcleos húmedos, y con eso lo que provocamos es que no se cualifiquen los espacios. Cada espacio puede ser cualquier cosa. Entonces, en verano, si hace mucho calor en la parte sur, la zona de día puede mutar y puede pasar a la parte fría, y en invierno a la inversa, sin ningún esfuerzo añadido. Pero bueno, en definitiva la vivienda es una vivienda convencional. Tiene su zona de noche, compartiendo un baño y la zona de vestidor, de almacenaje, una zona de día con su cocina en el centro. Y luego hay una aportación que nos parecía interesante, hablando del COVID y estas cosas, y es que las terrazas pueden ocuparse temporalmente. O sea, está previsto que se puedan ocupar. Entonces, en el caso que la vivienda necesite dilatar su espacio o crecer de manera temporal, esos espacios, los dos espacios de delante, pueden ocupar el espacio de terraza, cerrarse y hacer uso y disponer de ese espacio, o sea, dilatar el espacio de manera temporal. Bueno, no pretendemos que esta imagen, que es muy conocida, del burro en la primera planta, no pretendemos que esto pase en nuestro edificio, pero bueno, sí queríamos que ese espacio compartido fuera un poco el corazón de la vida en comunidad y de la vida feliz de la gente que se hospede aquí. Gracias. Bueno, bon dia. Nosaltres venim de l'UT que vam formar amb Martí Sardà Arquitectes, amb el Xavier, de raó d'haver guanyat el concurs per un projecte pilot d'habitatge sostenible, que de fet vam pensar que era una gran oportunitat sobretot també per treballar noves propostes d'habitatge en un casc antic i específicament a la ciutat d'Alcoi. El projecte se situa al casc antic, de fet, se situa en el casco antiguo de Alcoy, en un enclave estratégico. En la zona perdón. Nos situamos en el casco antiguo de Alcoy, justo delante justo detrás de lo que sería la antigua muralla, en el río Barxell. Estamos también situados justo al lado de Plaza España, la plaza del Ayuntamiento. Y como se ve ya un poco en este primer plano, el edificio lo que intenta ya con la parcela es adaptarse un poco al grano pequeño de lo que sería la ciudad, el casco antiguo como tal. Aquí podemos ver, perdón, no se oía, no, esto sí que es un cambio. Pues aquí ya podemos ver un poco la situación, cómo el edificio se sitúa justo detrás de esta muralla y de lo que sería el parque fluvial, y que ya por la parte posterior queda completamente relacionado con lo que sería el casco antiguo. Bueno, los 4 ejes de intervención en los que basamos el proyecto en un primer término era la adaptación volumétrica y a la adaptación al grano pequeño que está en el casco antiguo de Alcoy. De hecho, más del 50% de las parcelas son de menor superficie de 150 metros cuadrados. Por lo tanto, un primer paso que
que queríamos para conseguir esta integración fue dividir en 2 volúmenes la parcela, cada una con 130 metros en planta y la otra en 100, para adaptarnos más a este grano pequeño. Después, también la articulación de la propuesta a través de un patio que, por un lado, nos daba la estrategia bioclimática como punto fundamental, y la otra de articular y de conectar las diferentes zonas comunitarias que había dentro del edificio. Porque el hecho de crear comunidad es un punto muy importante de la propuesta. Después, la resiliencia es otro de los factores principales, es decir, esta adaptabilidad que debe tener el edificio a lo largo del tiempo para adecuarse a las necesidades cambiantes en la forma de vivir, en las formas de hacer de las comunidades y de las zonas habitables. Y para esto creamos este conjunto de piezas, de celas fijas, sin jerarquía, que pueden adaptarse a distintas formas de vida. Y bueno, estas piezas no se entienden sin un cinturón y un anillo perimetral que las cobije, ¿no? Que a la vez forma parte de esta estrategia de sostenibilidad y forma un cojín térmico como estrategia sostenible. Bueno, aquí vemos los espacios comunes del edificio. El edificio, como comentaba Guillem, lo planteamos con estas celas de 3x3 por 3x3, no muy grandes, pero suficientes para adaptarse a distintos usos y necesidades. Entonces, una de las propuestas principales del proyecto es esta flexibilidad en la incorporación de espacios comunitarios para no solo los vecinos, sino también a escala de barrio, pensando en una planta baja totalmente abierta en la que puedan haber distintos tipos de servicios. Estos servicios, bueno, no lo hemos comentado, pero nuestro proyecto todavía no ha arrancado. Hicimos el concurso que ha quedado como fase de anteproyecto, pero ahora, al iniciar el proyecto, incluirá también un informe de un equipo de sociología con el cual tenemos que acabar de ver cuáles pueden ser realmente las necesidades del proyecto y qué ámbito de atracción consideramos, si es a escala de calle, a escala de barrio, o incluso podemos llegar a escala un poco más amplia. Entonces, a partir de esto, acabaríamos de definir qué cantidad de espacios comunitarios se mantienen en el edificio. Vemos que planteamos sin duda la planta baja, pero también la posible aparición de ciertos espacios mezclados en las distintas plantas. Espacios como podrían ser zonas de trabajo o estudio para los habitantes, habitaciones satélites que se puedan compartir entre los distintos usuarios del edificio en caso de necesidad, espacios comunitarios en cubierta, ya sea para zona de huertos urbanos, producción de energía, etcétera, pequeñas librerías, una lavandería, distintos servicios que tenemos que ir viendo con los posibles inquilinos para acabar de definir. Bueno, esto sería la planta baja. Que, bueno, como decía Ignasi, es muy importante el hecho, incluso en este tipo de proyecto tendría mucho sentido encabir ciertos procesos de participación ciudadana de los vecinos, no solo de los que tengan que vivir aquí, sino incluso del barrio, para ver necesidades que puedan tener los vecinos del
ayuden a activar el casco antiguo, al final incluso a esta activación de las ciudades, ¿no? No solo los equipamientos culturales o sitios más institucionales, ¿no? Entonces, como comentaba Ignasi, estas celas interiores en el edificio estructuran toda la planta. Son celas de 330 por 330, sin jerarquías, que pueden ubicar cualquier tipo de uso dentro de la vivienda. Y así, a partir de 2 celas, que serían la de cocina, comedor y la de sala, pueden agregarse más celas aumentando de habitaciones, ¿no? Así podríamos obtener distintas tipologías de vivienda. Una de las intenciones del proyecto durante el concurso pues, son estos esquemas que vemos en la parte derecha y que al final definían el lema del concurso. Estos 48 a repartir. Los 48 son las celas totales que tenemos en el edificio y que se pueden configurar de muy distintas formas para conseguir, ya sea en estudios, apartamentos de estudio, apartamentos de una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, incluso si fuese el caso que no nos parece lo prioritario seguramente, vivienda pública de hasta 4 habitaciones, que serían las distintas configuraciones que vamos viendo en las distintas plantas. Esto también es uno de los temas que con el sociólogo nos interesa más definir cuáles son realmente las necesidades en cuanto a vivienda pública aquí en Alcoy. Sí, porque de hecho todavía no sabemos cuántas viviendas va a haber en este edificio. La propuesta lo que permite es esta adaptabilidad que depende de las necesidades reales que tengamos aquí y que los estudios nos digan qué sería lo más conveniente hoy en día, pues poder adaptarlo sin problemas en la propuesta. Por eso no nos preocupa cuáles sean las necesidades reales. Incluso esta estrategia lo que permite es esta reserva de espacios transversal en todo el edificio, en las distintas plantas, para introducir zonas comunitarias y activar más el edificio de una forma más social. Aquí vemos lo que podría ser una planta tipo, claramente marcada lo que sería la estructura. Luego podemos hablar luego de sistemas constructivos planteados, pero vemos claramente esta parte central con las celas, muy cartesiana, con todos los espacios de las mismas medidas, y luego lo que ya introducíamos en el decálogo inicial, este cinturón que da la vuelta a todo el edificio, que nos permite adaptarnos a esta geometría no tan exacta del casco antiguo y que nos sirve como espacio de relación con el exterior a través de unas galerías. Estas 3 galerías, es el espacio de interrelación, un espacio semi-exterior que nos parece muy adecuado en este tipo de clima, aprovechable todo el año. Y por último, estas zonas del cinturón con formas un poco más complicadas de distribuir se acaban de utilizar, aprovechándose al máximo, para colocar lo que serían las zonas húmedas y los espacios los pasos de instalaciones, básicamente. En la parte central, el otro tema que también planteábamos desde el inicio, tenemos el patio articulador, que no solo da cierta permite mantener esta servidumbre de las ventanas del edificio vecino, que ahora tiene algunas ventanas en medianera, sino que también nos permite, a partir de una cubrición en planta cubierta que veremos después, plantearlo como un espacio bioclimático que nos sirva para mejorar el confort y promover la ventilación natural en todas las viviendas.
Bueno, estos son varias posibilidades de tipologías, como vemos aparecen zonas comunitarias y bueno, las viviendas pueden variar en número de habitaciones, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Incluso las galerías son adaptables, pueden cambiar en tamaño para albergar y dar servicio a las distintas viviendas. Al final, estas piezas no jerárquicas, la relación que tienen entre ellas siempre es buscando el máximo espacio y la calidad espacial necesaria, siempre arropados por este anillo perimetral que alberga las galerías. Y aquí vemos de forma bastante clara la relación entre las distintas telas, ¿no? Las posibles vistas transversales que nos ofrecen o comunicación espacial que puede quedar más abierta, más cerrada, dependiendo de las necesidades en cada momento. Y siempre, como decía ahora bien, relacionadas de una forma muy abierta con el exterior a través de estas galerías. Bueno, aquí el anillo perimetral también tiene una función de albergar todas las circulaciones de instalaciones, tanto a nivel vertical, que aparecen estos patios verticales en las esquinas, y también a nivel horizontal, es decir, activan las telas interiores desde el perímetro. Esto permite que la variabilidad que con el tiempo puedan tener estas telas interiores no implique la sustitución de instalaciones y no se encuentren conflictos en este sentido. Y también es importante entender que la envolvente térmica, este cojín que rodea el edificio, contiene una envolvente térmica que no es en un solo plano, sino que, como veis, hace que haya diferentes zonas de confort, ¿no? Hay las zonas de las telas principales, las más interiores, que serían las únicas que como tal podrían estar climatizadas activamente, que son las de estas principales. Entonces habría las zonas servidoras, que es donde se albergan los baños, lavaderos, que no están climatizadas, pero sí que están dentro de la envolvente térmica como tal. Entonces hay las zonas de galería que estarían fuera de la envolvente térmica y funcionarían como este cojín térmico para ayudar a calentar o ventilar las zonas interiores. Al final se trataba un poco de aprovechar lo que vemos en la arquitectura tradicional mediterránea, de una sucesión de espacios con distintos grados de confort, dependiendo de las necesidades de cada uno de los espacios interiores de la vivienda. Entonces, a partir de soluciones constructivas actuales, sí que se intenta recuperar ciertas formas de habitar la vivienda que te aporten este máximo confort con, a ser posible, el máximo de soluciones pasivas. Bueno, sí, y eso, como estrategias pasivas, el patio articulador bioclimático junto con las galerías pues permiten esta ventilación cruzada natural en verano, que además con la inercia de los muros verticales que estamos, bueno, ahora hablaremos que estamos planteando con bloques de tierra compactada, principalmente para conseguir esta inercia que no estamos utilizando en los otros elementos, ya que estamos apostando por una construcción en seco, generalizada en el proyecto, excepto en estos muros verticales, ¿no? Que son los que conseguirán en verano conseguir mantener
temperaturas más bajas y en invierno al contrario, o sea, contener el calor, ¿no? Y a nivel de estrategias activas sí que hay una reutilización de aguas pluviales, aguas grises, que después puedan servir para utilizar en cubiertas en los huertos urbanos que se puedan plantear y también para váteres, etcétera, con unos depósitos y filtros que se situarían en la planta baja, en las zonas menos habitables de planta baja. Bueno, lo que comentábamos a nivel de construcción, toda esta cuadrícula de celas se articula con muros de carga formados de bloques de tierra compactada, y a nivel de forjado se utilizarían vigas de madera y placas alveolares también de madera para un montaje rápido y bueno, que sean soluciones constructivas más. Sí, bueno, ahora el esquema estructural, creo que es bastante claro este esquema, ¿no? Tenemos una parte bastante masiva que nos da la inercia que comentaba Guillem, una inercia interior que nos ayudará a mantener unos espacios más, bueno, con unas temperaturas más bajas en verano y retener el calor en invierno. Y luego el resto del perímetro sí que es lo que se plantea con una construcción mucho más ligera. Unas fachadas exteriores que se pueden que ahora planteamos con paneles sándwich de madera, con aislamientos a través de fibras naturales. En el concurso planteábamos hacer el acabado exterior a través de una cerámica extruida con unos tonos que se acerquen lo máximo posible al entorno construido, especialmente pensando en esta fachada que da al río Barshell con todo lo que es la muralla. Luego veremos también la imagen. Mientras que los interiores, tanto lo que son los muros más estructurales como lo que pueden ser los cerramientos entre las distintas telas, los cerramientos se plantean también con una construcción más ligera, pero también aportando estas soluciones constructivas con placa de arcilla que consiguen darnos cierta inercia térmica en el interior de la vivienda y además aumentan la higroscopicidad de los ambientes interiores, maximizando de manera importante el confort para los habitantes. Esta es la imagen que decíamos. En el concurso estábamos planteando esta fachada con una cerámica extruida que diese un poco de textura y siempre pensando en acercarnos al máximo posible a esta materialidad del entorno más próximo. Sí, haciendo evidente también, o sea, al final un edificio tiene que responder a lo que sucede dentro, ¿no? Entonces estas galerías tenían que tener un protagonismo especial y a la vez son un elemento que tradicionalmente aparece constantemente en todo el casco antiguo, ¿no? Estas galerías modernistas. Pero a la vez, este casco antiguo que tiene una estructura medieval muy clara y especialmente en la ubicación de este proyecto, que está al lado de la muralla, donde hay edificios más antiguos, incluso del modernismo. Más masivos, con unas densidades opacas de fachada muy evidente y que al final le dan este atractivo en toda esta zona, ¿no? Y de algún modo una forma de responder a lo que pasa dentro del edificio, es decir, estas zonas servidoras, por un lado galerías muy abiertas y por otro zonas de servidumbre más tipo baño, que son zonas más opacas, pues respondían muy bien en la integración
en la zona esta de estructura más medieval que rodea el edificio. Muchas gracias. Ahora seguimos. Bueno, vamos a contar ahora el piloto de Castellón. Nosotros representamos, como ya han dicho, al equipo ganador de Castellón. Excusar a Chaume, por favor, porque le ha sido imposible, ¿vale?, venir. Y bueno, agradecer al Colegio de Castellón el que nos permita contar el proyecto, al Colegio de Alicante que nos permita contar el proyecto, y también a la Generalitat, siempre a Núria o a Laura, ¿de acuerdo?, que siempre cuentan también con nosotros y con todos los participantes realmente para poner en valor todos los pilotos. Vamos a intentar ser breves, ¿vale? Como ya han contado, pero cuando tuvimos que abordar este concurso, había dos aspectos muy importantes que había que abordar. Uno era los nuevos modelos de vivienda, de pensar y repensar para que realmente se adaptaran a las necesidades de la sociedad actual. Entonces, tenían que ser viviendas inclusivas, que tuviesen en cuenta la diversidad, la perspectiva de género, los cuidados, la desjerarquización de los espacios, la accesibilidad, la flexibilidad, y que pusiesen en valor lo colectivo. Y después también que el edificio tenía que ser sostenible, sí o sí. Por lo tanto, tenía que ser un edificio de consumo nulo o prácticamente nulo, tener en cuenta la economía circular, la bioconstrucción, la biohabitabilidad, el confort, el bienestar, ¿vale?, o la construcción 4.0. En el caso del piloto de Castellón, se trabaja sobre un edificio existente. Este edificio se encuentra en la avenida Capuchinos, es una avenida en un barrio muy céntrico de Castellón, y es un edificio residencial entre medianeras, de planta baja más 3 alturas y 2 viviendas, de acuerdo, por planta. La orientación principal es el este-oeste, la fachada principal da oeste. A sur hay un edificio de 9 plantas, ¿vale?, como veis aquí, y después en la parte posterior da un patio. Había que rehabilitar de forma integral el edificio, y aparte había que hacerle una elevación de 2 alturas. Entonces, como veis aquí, está la imagen del edificio actual, y esa imagen que veis es del patio. Son 2 viviendas por planta, no tiene ascensor. Es un edificio de 1962 y la tipología es una tipología, ¿vale?, de la época, que se estructura con la escalera, un pequeño patio central y un patio posterior. Son 2 viviendas por planta, y esas viviendas, a las estancias, ¿de acuerdo?, se llega por un pasillo en L, un pasillo interior, sin iluminar, donde las estancias no tienen relaciones entre ellas, y el patio es un patio residual, ¿de acuerdo?, donde dan el baño y donde da la cocina, ¿de acuerdo?, pero es un patio también de aquella época donde realmente se entendían de esa manera. La elevación de 2 alturas, lo que marcaba el informe urbanístico es que no podía llegar hasta los 21,5 metros de profundidad que tiene ahora el edificio, sino que solo podía llegar hasta los 16 metros. Entonces, nosotros con todo esto, ¿vale?, lo que pensábamos es que el patio tenía que dejar de ser un patio residual, y ese patio se tenía que convertir en un elemento estructurador, organizador de espacios, pero también generador de comunidad y como un regulador bioclimático del edificio. Respecto al tema de los modelos de vivienda, no lo entendíamos como viviendas, sino como estancias, donde teníamos que buscar un sistema de agregación lo suficientemente flexible para que pudiese responder a las necesidades, de acuerdo, de las unidades de convivencia que entendíamos que tiene la sociedad actual. Los espacios comunitarios también como estructuradores del edificio a lo largo de su sección, y la planta baja
no estar tan cerrada como está ahora el espacio público, sino realmente relacionar y hacer un espacio mucho más fluido desde el espacio público hacia el espacio interior. Y bueno, con todos estos un poco exigencias que nos pusimos, que comentaba Irene, decidimos nosotros estructurar la estrategia de dos modos. Primero era que identificar qué elementos debían salir primero del edificio para luego poder ver qué elementos debían entrar en este nuevo edificio. Este era el estado actual, con un soleamiento bastante precario por culpa del edificio colindante, y lo primero que entendíamos era ver ese vaciado, un vaciado tanto de la fachada actual, que entendíamos que era demasiado jerarquizada con la disposición de los huecos, muy opaca hacia el exterior y esa relación con la calle, y vaciar también lo que es el núcleo actual de comunicaciones para cambiar ese patio central y darle otra vida. De este modo, con este vaciado en la zona central y sobre todo de la fachada, lo que intentábamos era lograr una mejor iluminación y ventilación en este volumen, al fin y al cabo para mejorar ese espacio interior y posibilitar un espacio para este nuevo edificio que se fuera poco a poco esponjando. Entonces, ahora venía el entrar. Teníamos que meter la ampliación que comentaba Irene de 2 plantas, con una estructura ligera que luego comentaremos, y la estructura de fachada. Esa fachada la queríamos entender como una extensión del interior, unas terrazas que pudieran volcar hacia la calle, y ver cómo una estructura más ligera, no tan opaca y no tan densa, nos permitiera pues abrir ese interior hacia el exterior. Los núcleos de comunicaciones los intentamos llevar a los 2 extremos y generar una circulación central en ese patio, que luego os explicaremos, para que todo girara en torno a ese patio central, con el objetivo principal de intentar crear comunidad en el edificio y que la gente intentara crear mayores redes. Y luego, por último, lo más importante para nosotros era que toda esta estructura y toda esta construcción funcionara bien bioclimáticamente. Teníamos que controlar tanto el soleamiento de poniente en la fachada con unas protecciones solares que luego os explicaremos, y a nivel de captación solar y a nivel de, como si dijéramos, de eficiencia energética, lo que planteábamos era cubrir la zona del patio con una estructura ligera, con una especie de invernadero, que al fin y al cabo nos permitiera regular bioclimáticamente el patio interior y que nos funcionara como un regulador climático, que bueno, más adelante lo explicará Irene, pero que nos permitiera forzar las corrientes de ventilación en verano y captar y acumular calor en invierno. Vale, y bueno, todos estos objetivos, pues poco a poco se fueron traduciendo. Esto sería la planta baja. Para nosotros uno de los objetivos principales de la planta baja era intentar abrirla y hacerla, yo creo que como lo más abierta posible y lo más democrática posible. Lo primero que hicimos, como os he comentado, fue llevar los 2 núcleos de comunicación a las medianeras para abrir esa visual desde la calle hasta el patio posterior, porque actualmente el edificio posee ya ese vacío. Intentábamos generar un jardín y generar una graduación de espacios desde lo que sería la calle hacia lo que sería ese espacio posterior. De esta forma, es una sucesión de 4 espacios de mayor a menor intimidad que se cierran mediante unas puertas correderas que nos permiten pues, tener 4 estancias diferentes que pueden servir tanto para la comunidad como para la calle, como más vinculado al espacio exterior. Esta planta baja se complementa con 2 locales que bueno, en el proyecto planteábamos que podían ser locales de proximidad para intentar potenciar un poco el comercio local, para que fuera una planta baja activa.
y 2 locales posteriores que los cedíamos a la comunidad, donde pudieran tener unas cocinas comunitarias o unas zonas de taller para que esa vida en colectivo se viera reforzada con este tipo de espacios. Esta sería esta visual desde la calle hacia el patio exterior, con esta sucesión de espacios intermedios a los que vuelcan los diferentes locales. En cuanto al modelo de vivienda, esta sería la planta tipo. Nosotros planteamos 2 modelos de vivienda diferentes. Planteamos un modelo de vivienda más estandarizado, como si dijéramos, en el que pueda vivir una familia, pero que un modelo de vivienda que pueda ir creciendo y decreciendo según las necesidades de esa familia. Y otro modelo de vivienda, que este sería el de la parte de la fachada posterior, que es el que nosotros le hemos llamado el cohabitache, que al final está basado en un núcleo central que reúne la cocina y el comedor-salón y 2 unidades independientes que disponen de un gran espacio que puede ser dormitorio, estudio, 2 dormitorios, con un baño propio. De esta forma teníamos 2 piezas independientes que pueden funcionar de manera autónoma, pero que comparten el espacio central. Como os comentaba, el modelo 1 es una sucesión de estancias, prácticamente todas iguales, porque uno de nuestros objetivos principales era intentar desjerarquizar la vivienda y que cada estancia, también como comentaba anteriormente Nacho, pudiera funcionar para cualquier cosa. Pudiera ser dormitorio, salón, estudio, 2 dormitorios. No queríamos que cada estancia tuviera una funcionalidad. Esto también se veía reforzado por los accesos. A la gran parte de las estancias se podía acceder desde esta galería central, lo que le daba una autonomía mayor a todo este tipo de estancias y reforzaba sobre todo esa galería interior. Otro, yo creo que objetivo principal nuestro fue intentar colocar la cocina y el comedor en el centro de la vivienda, prácticamente en una posición privilegiada, porque entendíamos que es para nosotros como el centro de lo doméstico y del día a día. Yo creo que es prácticamente donde más tiempo pasamos y para nosotros era una posición central conectada con todas las estancias que fuera prácticamente como el eje en torno al que gira toda la vivienda. De este modo podíamos tener viviendas que pudieran tener 3 módulos o viviendas que incluso pudieran tener estos 5 módulos para tener una talla S, una talla M o una talla L, porque también entendíamos que, aunque a lo mejor demos una solución un poco más estática a día de hoy, queríamos generar como una infraestructura capaz de adaptarse de aquí 10, 20, 30 años o de aquí 4 años a otros nuevos modelos de familia, de convivencia o de estar. Y el segundo caso, como os comentaba, es la vivienda de cohabitache, que está formada por 2 unidades independientes colocadas a medianera, con una autonomía total, de hecho tienen acceso propio, y tienen una zona central, también otra vez esa zona de cocina, de comedor, de estar, que es la que comparten estas 2 viviendas. Este sería una imagen de la cocina, de la zona de la cocina-comedor de las viviendas de la fachada principal, intentar y ver sobre todo esas visuales cruzadas y esas relaciones con todas las estancias. Esta sería una imagen del espacio central que comunica las 2 estancias también, y esta para nosotros era como la imagen más importante para dar esa sensación de comunidad y de convivencia, ese patio, darle toda la vuelta al patio que os enseñaba antes Irene y que el patio realmente fuera un espacio agradable para poder estar, donde poder hablar con el vecino, sacarte una silla, leer, un espacio de convivencia y sobre todo un espacio útil. Esta sería la planta cuarta, la planta de la ampliación, que bueno, como os comentaba Irene, podíamos edificar hasta aquí, hasta los límites de los 16 metros. Aprovechábamos para poner espacios comunitarios como lavandería, una zona de paelleros, una zona de almacenaje, para también utilizar esos espacios exteriores y que el propio edificio tuviera una gran actividad comunitaria.
Y por último también en la planta de cubierta. La planta de cubierta también la queríamos recuperar para tener una zona de huertos donde la gente pudiera cultivar sus plantas e intentar también que fuera un edificio activo y vivo en todos los sentidos. Y también una zona exterior de cultivo que pudiera tener como zona de compostaje o simplemente una zona de juegos. En la parte también posterior generábamos un colchón bioclimático que pudiera también a través de mediante una vegetación pudiera también ayudarnos a regular esa orientación Y esta sería un poco la imagen de ese patio posterior. Bueno, esto es una sección fugada, ¿vale?, del edificio. Para entender que realmente ese patio, ¿de acuerdo?, es como el eje estructurador, donde se ve también que todas las estancias tienen ventilación cruzada, la posición también tanto del patio como del muro verde, ¿vale?, que os hablaba ahora Chevy con el tema de las ventilaciones y que pase también por el verde. Se estructuran lo que son los espacios comunitarios a lo largo de ese eje, y después también podéis ver en la parte superior la parte del invernadero, que tiene una serie de lucernarios, bueno, unos lucernarios con una serie de sensores que se abren o se cierran, garantizando el confort en ese espacio interior. Temas de sostenibilidad, era importante la construcción, el tema de la construcción 4.0. Claro, el edificio existente, como veis aquí en la primera axonometría, el edificio existente es un edificio que tiene una estructura porticada de hormigón armado, con forjado de viguetas, con los muros medianeros de mampostería, y la fachada principal es un muro de carga con machones de ladrillo macizo y hormigón. La ampliación de las dos alturas elegimos o planteamos un entramado de muros y vigas de CLT. Y pensamos en este sistema por varias razones. Una de ellas, porque no queríamos, evidentemente, añadirle más peso al edificio. Y entonces es una estructura más ligera que nos lo permitía, porque es una estructura rápida de montar, ¿de acuerdo? Y entonces podíamos bajar los tiempos de construcción del edificio, y también por la ciclabilidad de la madera, ¿de acuerdo? Porque es un elemento que se puede desmontar y puede volver a entrar en toda la circularidad de la vida útil de los materiales. El invernadero, la estructura del invernadero es una estructura de acero galvanizado, atornillada, también pensando en todo el sistema de desmontaje o que se pueda desmontar en un momento dado. Entonces, todo lo que es la ampliación pensábamos que tenía que estar pensado de forma que se pudiese desmontar y pudiese volver a entrar otra vez en circulación. Los sistemas principales de gestión, tanto de energía como agua, implementamos una serie de sistemas pasivos y de sistemas activos. Los sistemas pasivos, básicamente, que es la iluminación, buscar la buena iluminación natural, el tema de la protección solar. Ese espacio del patio bioclimático, que es un sistema pasivo en el edificio, en activos como los ventiladores de techo, la aerotermia, la caldera de pellets, las fotovoltaicas y la recuperación tanto de aguas pluviales como de aguas grises y la monitorización del edificio. Esto de aquí es un esquema con esa serie de medidas, ¿de acuerdo?, implementadas en el edificio, que tampoco nos vamos a parar a explicarlo porque si no estamos mucho tiempo. Esto de aquí sería como explicar qué pasa en invierno o qué pasa en verano. Básicamente, pues lo que queremos en invierno, ¿de acuerdo?, es que el edificio no sea tan frío, y en verano, pues que el edificio no sea tan caluroso, porque así no necesitamos tanto aporte de energía. Entonces, en este caso, en invierno, pues las compuertas están cerradas. Cuando se calienta el aire que se queda en la parte superior, lo que se hace es por unos tubos se impulsa, y un motor se impulsa ese aire hasta la parte inferior, de acuerdo, del patio, para de esa forma garantizar de una forma que la temperatura, de acuerdo, sea más confortable en toda la sección vertical. Y después en verano, cuando el calor se acumula, pues se abren las compuertas y por efecto Venturi, por térmico,
lo que hace es provocar una gran ventilación, ¿de acuerdo?, en ese patio y en el edificio. De esa forma, pues, intentamos bajar la temperatura en el patio. Temas de consumos, que, bueno, no sé si ahí se ve muy bien. Nosotros sí que miramos el tema cuando se hizo la simulación, porque el consumo de un edificio de referencia sería de 75, ¿vale?, como bueno, unos 76 kilovatios hora metro cuadrado año, y con la implementación de estas medidas, de acuerdo, conseguíamos un consumo de alrededor de unos 8 kilovatios metro cuadrado año. El tema de necesitar ese aporte de energía es que el edificio de al lado, de 9 alturas, que encima da sur, ¿de acuerdo?, pues hace mucho daño en invierno, sobre todo porque no puede captar, ¿vale?, el soleamiento. Temas del agua para nosotros también era muy importante, el tema del ciclo del agua del edificio. Entonces, se implementan medidas tanto para la recuperación de pluviales como para la recuperación de grises. En estos primeros esquemas, el depósito, ¿vale?, alguno de los depósitos estaba arriba, ahora ya os digo yo que están todos abajo, porque este depósito pesaba, de acuerdo, una barbaridad para la estructura. Pero bueno, en las medidas implementadas, pues perlizadores, smart water, la recuperación de grises, y al final el edificio consigue una grandísima reducción de agua, de consumo de agua, casi del 50%, porque el consumo de un edificio estándar sería de 1.370.000 litros, ¿vale?, anuales, y conseguimos solo un consumo de 661.000. Aún hay un 25% que lo tenemos que dar a la red de pluviales pública. Entonces, claro, eso nos hace pensar también muchas veces de que si nosotros implementásemos todas estas medidas en los edificios y hubiese una red de pluviales que pudiese coger toda esa agua, pues todo el verde de toda una ciudad podía estar perfectamente, o sea, sería mucho más sostenible, porque realmente tenemos los mecanismos, lo que tenemos que ir haciendo es implementarlos. Bueno, esto eran gráficas. Y después también, claro, nosotros trabajamos con un edificio existente, con una rehabilitación pues muy intervencionista. También es verdad que lo que sí que hemos intentado es recuperar todos los elementos posibles del edificio existente para bajar la huella del CO2. Recuperamos todo lo que son las puertas existentes, ¿vale?, la puerta del acceso, y la reincorporamos en el nuevo diseño del edificio. Todas las barandillas de la escalera las implementamos también en los nuevos diseños de todas las cancelas que tiene la propuesta. Las puertas interiores originales también en el lanzado interior, ¿no?, de esa calle interior de la planta baja, también los recuperamos. Después también es verdad que cuando te encuentras este tipo de edificios, los que se mantienen como de origen sí que puedes recuperar muchos más materiales, como pueden ser los azulejos o los hidráulicos. Pero si han tenido como reformas posteriores con porcelánicos, con cemento, cola y demás, eso prácticamente, ¿de acuerdo?, es irrecuperable como elemento que tú puedes, que no tenga que salir de la obra, que tú realmente lo puedas limpiar y lo puedas volver a colocar. Entonces, sí que en los originales, sobre todo de 2 plantas del edificio, que se mantienen las viviendas como más originales, sí que recuperamos alicatados, recuperamos hidráulicos, terrazo y también los escalones de la escalera, que forman parte del diseño de la planta baja, los pavimentos de la planta baja. Bueno, y con todo esto lo que hemos intentado, ¿vale?, es hacer unas viviendas públicas de calidad y sostenibles. Gracias. Bueno, oye, lo único, José, Irene, Nacho, lo único es daros de nuevo la enhorabuena, las gracias, ¿no?, por estar aquí, y lo único que se me ocurre decir que nos habéis dejado el listón muy alto, la verdad, a todos, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra intervención. Y buenas tardes. Por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis acercado, que venir aquí al colegio tiene mucho mérito. Gracias.